Muy buenas tardes, alumnos. Espero que estén todos súper bien. Ya, hoy día vamos a hablar del tema 3. Empezamos con esta clase este tema, mejor dicho, que va a durar 3 clases, que sería la de hoy, la del viernes y la del próximo martes, ¿ya? En nuestra serie de clases, clase C, ¿ya? Dice que en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Entonces, primero vamos a hablar de la postura al manejar, ¿ya? La postura en la motocicleta, si bien es cierto, existen distintas técnicas para posicionarse mejor en la motocicleta, ¿cierto? Esas técnicas no son totalmente rígidas, ¿ya? Las podemos adaptar a nuestro estilo de conducción, ¿ya? Andar un poco más adelante, andar un poco más atrás, los brazos un poquito más flectados, un poquito menos flectados, etc. ¿Ya? Lo más importante es que nuestra posición sea natural y sea cómoda, ¿ya? Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Dice, los pies, un segundo. Ahí sí, volvimos. Dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio pie izquierdo o la palanca o pedal de freno pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés, estribos, para cambiar de posición sobre el asiento. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se pueden accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? Imagínense la fuerza a la que circula una motocicleta, 50 km por hora, 100 km por hora. Imagínense que a esa velocidad una parte de su pie quiera quedarse ahí y la otra seguir con la moto. Eso pasaría en el caso de que tuviéramos ese problema. Es por eso que los pies siempre deben ir en la posición correcta, ¿cierto? Sobre el apoyapié. Yo siempre recomiendo para los pies que ojalá apoyemos la punta de los pies sobre el apoyapié, ¿ya? Aunque también puede ser la mitad del pie, y que por supuesto vayamos atentos a poder realizar las frenadas y los cambios de marcha de forma oportuna, de acuerdo a la posición que llevemos nuestros pies. Dice, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Cuando quiero pasar cambios, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, ¿cierto? Ese sería el pie izquierdo, ¿ya? Y la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, la tercera una posición hacia abajo de la segunda, y etcétera, ¿ya? Perdón, hacia arriba de la segunda, ¿ya? De ahí es que viene que los motociclistas, cuando algo nos pasa algo malo, tenemos un accidente, nos dicen, Pita, no se preocupe, porque es una para abajo y las demás para arriba, haciendo alusión a la palanca de cambio. Sin embargo,
pueden existir configuraciones distintas en la motocicleta que van a cambiar un poquito esa relación. Ya puede ser que sea todo al revés, puede ser que los cambios sean secuenciales, ¿cierto? Pero lo que acabamos de decir es lo más común, obviamente, para motocicletas que tienen cambios. Recuerden que también hay motocicletas que son automáticas. Dice, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para poder maniobrar, ¿cierto? Las manos deben poder maniobrar, deben poder apretar las palancas de freno, las palancas de embrague. Es muy importante que ustedes siempre vayan con estos dos dedos, ¿cierto? Estos dedos, siempre encima de la palanca de freno delantero. ¿Por qué? Porque si ustedes van tomando el mango, ¿cierto? Van tomando el mango y cuando van a frenar tienen que hacer esto, el tiempo que nos toma sacar los dedos del mango y llevarlo a la palanca de freno es valioso y se traduce en metros que ustedes van a avanzar, ¿ya? Por ende, es mucho mejor que siempre vayamos con, ¿cierto?, los dedos sobre la palanca de freno y así cuando queramos frenar nuestros dedos ya están ahí y ahorramos todo este tiempo y toda esta distancia, ¿cierto?, en mover los dedos, ¿ya? Usted debe saber que la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegan al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y los estribos, sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Ningún control se debe llevar con demasiada presión, ¿ya? A veces cuando somos sobre todo principiantes, tendemos a apretar mucho las manos, ¿cierto? Apretamos las manos mucho en el manillar porque vamos nerviosos, pero eso lo único que va a hacer es que nos cansemos y que nuestras maniobras puedan terminar siendo más torpes, ¿ya? Lo que debemos hacer es la presión justa en los manillares, ¿cierto? Tratar de ir lo más relajado posible, pero obviamente atento a las cosas que puedan pasar para poder reaccionar lo antes posible, ¿ya? Ahí sí. Estabilidad de la motocicleta. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. El vehículo yo lo paro, lo dejo ahí y queda en la misma posición, ¿cierto? En cambio, la motocicleta, si yo la paro y la dejo ahí, ¡pum!, se cae. A eso se refiere con que no mantiene su equilibrio. El equilibrio depende del conductor. Si el conductor se carga mucho hacia un lado, la motocicleta lo va a seguir y va a terminar cayéndose, ¿ya? Entonces el conductor siempre tiene que ir manteniendo el equilibrio. Sin embargo, cuando la motocicleta está en movimiento, lo que debe hacer el conductor es muy poco, por decirlo así. Y el cuerpo lo hace prácticamente solo, ya mantenerse como en el centro de equilibrio, ¿ya? Dice que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio. Recuerden, bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio. Es por ello que cuando hay concentraciones de motociclistas, ¿cierto? O juntas, vamos a encontrar que hay un evento que se llama carrera de motos lentas, ¿ya? En la cual, en esa carrera, gana el último que llega. ¿Por qué? Porque se trata de tener el máximo equilibrio posible. Entre más equilibrio tenga, más fácil se me va a hacer mover la motocicleta a una velocidad mucho más baja. Y entre menos equilibrio tenga, voy a tener que circular, ¿cierto?, con la motocicleta un poco más rápido para poder mantener la motocicleta, para poder mantenerme arriba de la motocicleta sin tener que bajar, ¿cierto? Sin tener que bajar los pies, por decirlo así, ¿ya?
Seguimos. La mirada. Esta es una de las partes más importantes de esta clase, ¿ya? Nuestra mirada, cuando estamos en una motocicleta, debe ser panorámica, es decir, que tenemos que mirar ampliamente, no solamente lo que está delante de la motocicleta, ¿ya? Ese es el error, uno de los errores más básicos de los motociclistas principiantes, es que solamente miran a un punto fijo, por ejemplo, adelante de la rueda delantera, o miran solamente el vehículo que va delante de ellos y no miran nada más. De esa forma podemos tener accidentes muy fácilmente. Nuestra mirada debe ser panorámica, debemos poder ver, ¿cierto?, todo nuestro alrededor, ¿ya? Inclusive hacia atrás, ¿ya? Porque estamos mirando hacia adelante, pero estamos chequeando los espejos continuamente para poder saber lo que está pasando en nuestras espaldas también. Cuántos autos vienen atrás, si vienen muy cerca, si vienen más lejos, etc. ¿Ya? Aparte de la mirada ser panorámica, debe ser atenta, o sea, cualquier cosa que pase, ¡pum!, centramos la mirada, ¿cierto? Y al centrar la mirada, podemos distinguir bien qué es lo que está pasando y alertar ese peligro a nuestro cerebro. Después de que sea panorámica, atenta, ¿cierto?, también debe ser relajada. Ya debo disfrutar el viaje, debo ir mirando, ¿cierto?, relajadamente, pero constantemente hacia todos lados. Mi mirada tiene que ser muy dinámica. Ya miro para adelante, para los lados, para los costados, por los espejos miro para atrás, y eso tengo que irlo repitiendo, pero constantemente, muchísimas veces durante el rato que yo voy conduciendo. De esa forma, nuestro cerebro se hace un plano alrededor de nosotros, ¿cierto?, y se entera de qué es lo que está pasando atrás, qué es lo que está pasando adelante, qué es lo que está pasando a los lados, y va a poder tomar mejores decisiones en una situación crítica, ¿ya? Suele decirse que, esto también es muy importante, ¿ya?, la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que, para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión o el choque, ¿cierto?, con el mismo obstáculo. Cuando yo era más chico, me gustaba andar en bicicleta en los cerros. Y me preguntaba cómo los pilotos de bicicleta, ¿cierto?, podían pasar a veces por lugares tan estrechos sin caerse al precipicio o un barranco. ¿Cómo lo podían hacer? ¿Cómo les podían dar los cojones también para hacer eso? Con el tiempo que fui practicando me fui dando cuenta que si tú no miras nunca lo malo, no vas a ir a lo malo, ¿ya? Igual que en la vida. Si yo miro lo malo, me voy a lo malo. Por ejemplo, hay una pasada, ¿cierto? En un lado hay una piedra gigante y en el otro lado hay un hoyo gigante y la pasada era así, ¿no? Pasaba apenas la rueda de la bicicleta. Y por ahí yo veía que los ciclistas pasaban rapidísimo. Con el tiempo me di cuenta que yo también lo podía hacer. ¿Por qué? Porque me concentraba en pasar por el medio y no me concentraba ni en la piedra ni en el hoyo, ¿ya? Entonces eso hacía que mi cerebro ajustara a mi cuerpo y que mi cuerpo hiciera todo lo que tenía que hacer para pasar por ese objetivo. Y funciona de igual forma en la moto, ¿ya? Uno de los consejos que yo le doy, ¿cierto?, a la gente es que cuando tengan un problema en la moto, cuando tengan una situación de riesgo, una situación límite, nunca se entreguen. Nunca digan, ya choqué, no, chocamos. No. Hasta el último momento traten de ver qué pueden hacer para evitar la colisión. Hasta el último momento entrenen su cerebro para tratar de hacer lo mejor que se pueda. Hay veces en las cuales vamos andando y en un segundo estamos en el suelo.
y no tuvimos tiempo para nada. Pero hay veces en las cuales vamos frenando, ¿cierto? Y nuestra mente, cuando estamos en situación, o nuestro cerebro, cuando estamos en situación de riesgo, activa una alarma. Y esa alarma hace que nosotros empecemos a percibir el tiempo más lento, como se ve en las películas, ¿ya? Entonces, nosotros como estamos en real peligro, nos damos cuenta que como que empezamos, como que podemos pensar mucho más rápido y el tiempo funciona mucho más lento, por decirlo así. Entonces debemos aprovechar ese factor para en ese tiempo que entramos como en esta especie de trance, tratar de tomar las mejores decisiones posibles, ¿ya? No sé si realmente eso es posible en verdad, pero sí sé que entre más nosotros pensemos en estas cosas, mejor preparado va a estar nuestro cerebro para poder enfrentar estas situaciones límite, ¿ya? Entonces, el piloto nunca debe mirar a lo malo. Siempre debe mirar hacia la escapatoria, hacia el lugar más blando, hacia el lugar donde no vamos a chocar, etc. ¿Ya? A donde hay espacio, nunca la parte más mala que nos va a producir mayores daños. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Perdón, la hora de almuerzo me da mucho sueño. Recuerden siempre que un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta, ¿ya? Acá hay un punto también súper importante. Hay personas por ahí que dicen que el freno trasero no se ocupa, ¿ya? Eso es total y absolutamente falso. ¿Por qué? Súper fácil. Si el freno trasero no se ocupara, ¿ustedes creen que todos los fabricantes de motos en el mundo gastarían dinero en ponerle el freno trasero en una motocicleta? Entonces, cuando eso le digan, usted le dice que está a esa persona que está equivocada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el freno trasero frena mucho menos, ¿ya? Siempre es extremadamente necesario, ¿ya? Aunque el freno frena mucho, mucho menos, siempre es muy, muy necesario, ¿ya? Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, se frena con los dos frenos, delantero y trasero. ¿El freno delantero frena más? Claro que sí. Alrededor del 70% de la frenada la produce el freno delantero. Pero el freno trasero ayuda con el 30% restante, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros utilicemos freno delantero y freno trasero en nuestras frenadas, ¿ya? Dice, el freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda ocasión usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca, es decir, que todo el peso de la motocicleta se concentre en el eje delantero. Y junto con eso, salir despedido. Igual cuando frenábamos con la bicicleta con el freno delantero y la bicicleta se paraba y saltábamos para adelante nosotros, cuando éramos niños, ya, lo mismo pasa en una moto, pero con mayor violencia, ¿ya? Por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Si el neumático delantero se bloquea, ¿cierto? Pasa que no tiene dirección, se empieza a mover hacia los lados y ¡pum! Al suelo nuevamente, ¿ya? Neumático delantero bloqueado significa que el neumático delantero deja de girar
va así detenido, pero la moto sigue avanzando, por ende el neumático va detenido, pero va avanzando, ¿ya? Y eso, aparte de producir esta catapulta que me puede tirar, ¿cierto?, por encima de la moto hacia adelante, puede producir también que la rueda se mueva, en vez de ir girando así, ¿cierto?, se mueva hacia los lados, bloqueada, y al suelo también, etc. ¿Ya? Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda trasera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. A eso se refiere que si yo voy a frenar, ¿cierto? Normalmente si me pongo un poquito más atrás, la motocicleta va a tender menos a levantarse. Al tender menos a levantarse, voy a conservar mayormente mi estabilidad. Dice, para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por el efecto de la frenada. Dinámica de una frenada. Dice, el freno delantero se activa con la mano derecha, esta mano, ¿cierto?, y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. Los frenos obviamente me van a salvar siempre la vida, ya a cada rato, porque si no tuviéramos frenos no podríamos circular a la velocidad que circulamos y poder detenernos a tiempo. No podríamos ponerle el pie, por ejemplo, a la rueda como se lo ponemos a la bicicleta, ¿cierto? Pero si lo ocupo el freno de manera brusca, es tan peligroso como no tener freno, ¿ya? Entonces, ojo con ello. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Ah? Ojo con ello. Tanta esa información, por eso la repito. ¿Ya? ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Yo puedo frenar fuerte, ¡ah!, aplico cierta técnica, aplico fuerza a la palanca de freno, pero siempre me debo fijar que necesito que el freno, ¿cierto?, frene, pero que no se bloquee. Necesito que el freno frene lo más posible, pero que la rueda siga girando, ¿ya? Al menos hasta que disminuya muchísimo la velocidad. En realidad, sería mejor decirlo de la siguiente forma. La rueda no puede dejar de girar a menos que la moto esté detenida, ¿ya? El freno es para que la rueda gire más lento cada vez, no para que la rueda se detenga de una vez, ¿ya? Tenga en cuenta que, esto es pregunta de prueba también, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibran las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Se utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva.
¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta, pero progresiva. Conforme a la velocidad, vaya disminuyendo o aumentando la presión. Tenga en cuenta que siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. ¿Ya? Yo les digo acá, ¿cierto? Es una forma, pero también es, o digamos que la parte más importante de esto es que pongan sus dedos, ¿cierto?, en la parte delantera. El pie, ya por último vamos a estar frenando con la rueda delantera al empezar, ¿ya? Y lo otro es que si el pie ha pasado mucho para adelante del pedalín, podemos tener ese problema de que se nos atrape el pie en algún lado, ¿cierto? O se nos caiga mucho la punta del pie sin que nos demos cuenta y toquemos el suelo, toquemos un obstáculo con el pie. Por eso es importante, ¿cierto?, que nosotros respetemos estos conceptos. El freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanta más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. ¿Ya? Frenada en curvas. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Tenga en cuenta que si transita por una curva y frena de forma energética con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos. ¿Ya? Mucho ojo con los frenos. Y ahora vamos a seguir hablando de frenos, pero vamos a hablar del ABS, ¿cierto?, en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? Acá tenemos un recurso audiovisual, ¿cierto? Muy, pero muy bueno. Esto que está acá, ¿cierto?, es un recurso audiovisual realmente muy bueno, que ustedes necesitan verlo. ¿Ya? Véanlo porque es muy, muy, muy interesante. ¿Pero qué es el ABS en las motocicletas? El ABS es un sistema de frenado o de asistencia a la frenada que evita que las ruedas se bloqueen. ABS significa Anti-Block Brake System, ¿ya? O sistema antibloqueo de ruedas, ¿ya? Sistema antibloqueo de ruedas significa ABS. ¿Cuál es la diferencia entre una moto con ABS y una moto sin ABS? Si en una moto sin ABS yo freno con toda la fuerza que tenga, ¿cierto?, las ruedas se van a bloquear de inmediato y no voy a tener dirección en la motocicleta y es muy probable que pierda el equilibrio y caiga al suelo. ¿Ya? En cambio, en una motocicleta con ABS, aunque yo frene con toda la fuerza que tengo, ¿cierto?, la rueda es probable que se bloquee, pero se desbloquee de forma automática inmediatamente y vuelva a frenar, vuelva a bloquear y vuelva a desbloquear. ¿Ya? O sencillamente no va a permitir que la rueda se bloquee, porque antes que se bloquee, el sistema va a aliviar la presión en esa rueda, la presión de frenado en esa rueda, para que la rueda pueda seguir girando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa forma, a la vez que voy frenando, mantengo la dirección de la motocicleta. Como mantengo la dirección de la motocicleta, puedo seguir dirigiendo la motocicleta hacia a donde yo estime necesario. Obviamente que vamos a elegir
la escapatoria o el mejor lugar hacia donde llevar nuestra motocicleta. Si estamos frenando con mucha contundencia, significa que estamos frenando porque podríamos tener un accidente inminente. Dice, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la frenada sin ABS. ¿Ya? Es por eso que es muy importante que nosotros respetemos la distancia. No nos podemos confiar en el sistema de ABS. ¿Ya? Yo creo que el ABS salva muchísimas vidas, ¿ya? Y que funciona porcentualmente funciona mucho mejor que peor, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, existen algunas ocasiones, situaciones en las cuales un sistema ABS podría alargar la frenada, debemos tener claro que para la mayor parte de las veces o de los casos, el ABS va inclusive a cortar la frenada. Normalmente, ¿cuándo se puede alargar una frenada? Cuando el terreno tiene gravilla o arena suelta, porque en esos lugares la rueda se bloquea con mucha facilidad, el ABS la desbloquea, se vuelve a bloquear y así y prácticamente el ABS mantiene más tiempo de bloquear la rueda que bloquear. ¿Ya? Entonces, por ahí va el tema de que puede pasar esto de que podría alargar la frenada. ¿Ya? Que va a frenar, siempre va a frenar. ¿Ya? La diferencia es que puede frenar en un poco más de distancia en algunos pequeños casos muy puntuales. Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía dice, es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Marcha engranada. Una vez que se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada. ¿Ya? Tenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Súper bueno eso. ¿Qué nos quiere decir acá? Cuando nosotros llegamos a una esquina, ¿cierto? Y vienen vehículos por atrás, es posible que algún vehículo no alcance a frenar o no nos vea y nos pudiera chocar eventualmente por atrás. Si yo tengo la primera puesta, ¿cierto? Y estoy atento por los espejos, podría evitar ese impacto simplemente desplazándome unos metros hacia adelante. ¿Ya? Mauricio Aracena, ¿me escuchas o no? Mauricio Aracena, ¿me escuchas? Me puedes responder en el chat si quieres. Mauricio Aracena. Ya, y por último, ya estamos cerca del término, ¿cierto?, de esta pequeña clase. Vamos a hablar un poquito de adelantamiento. Vamos a dejar el tema propuesto para que el viernes lo sigamos conversando. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, esta motocicleta que quiere adelantar a este vehículo que está aquí. Fíjense que la motocicleta prendió su intermitente, salió con mucha distancia, ¿cierto? Salió aquí, llegó acá, sigue teniendo mucha distancia del auto que va adelante de ella, ¿cierto? Y luego termina su adelantamiento moviéndose hasta acá. ¿Ya? Cuando la moto vuelva para acá, también tiene que prender sus intermitentes. Si ustedes se fijan acá, el vehículo azul tiene una especie de campo de fuerza. ¿Ya? Yo le digo campo de fuerza porque se ve acá así en la imagen. ¿Ya? Este campo de fuerza es imaginario. ¿Ya? Yo no puedo sobrepasar este campo de fuerza porque es peligroso. ¿Por qué es peligroso?
Si yo en vez de haber salido aquí para empezar a adelantar, salgo de aquí para allá, cuando vaya empezando a adelantar, este vehículo podría tener un desperfecto y frenar, por ejemplo. Yo voy a estar en esta parte, no voy a alcanzar a frenar y voy a impactarlo por atrás. Si por el contrario, yo salí bien, ¿cierto? Pero cuando lo adelanté, me puse en esta zona, puede ser que a lo mejor yo necesite parar y el conductor no pudo o no se percató de que yo estaba parando y me va a impactar también el conductor esta vez, me va a impactar a mí por la parte de atrás, porque no va a tener tiempo para poder reaccionar. ¿Ya? Y por último, tengo esto que está aquí. ¿Ya? Estoy aquí, ¿cierto? No estoy o no debo estar aquí. ¿Por qué? Porque si el vehículo este le hace quita un hoyo, muy rápido me va a impactar y va a afectar mi conducción y puede tener resultados totalmente inesperados. Ya, puede que sea de tu computador Mosnick, ¿ya? Después, igual ya esta clase está terminando. Después, si quieres, puedes revisar la grabación y es posible que en la grabación quizás se escuche mejor Mosnick Pierre, ¿ya? Ya, entonces, como resumen de este punto, ¿cierto? Vamos a tomar la motocicleta aquí, vamos a salir con mucho tiempo, vamos a adelantar, vamos a pasar por el lado del vehículo con mucho espacio y vamos a volver con mucho espacio. Mucho espacio, mucho espacio, mucho espacio. Ojalá el máximo espacio posible, dependiendo de las características, ¿cierto? De las vías por las cuales estemos circulando. ¿Ya, alumnos? Próximo viernes seguimos hablando de adelantamientos de forma más detallada. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Mosnick, espero que puedas revisar la grabación y te espero el viernes para que podamos seguir conversando y esperemos que se te escuche mucho mejor el día viernes y que puedas ver la grabación sin problema, ¿ya? En caso de que tú veas la grabación y también se escuche mal, nos pueden mandar un WhatsApp para ver si es que el problema fue de acá o fue de tu computador, ¿ya? Un abrazo, cuídate mucho, que estés muy bien, nos vemos, chao, chao.